Respiración celular. La función de los metabolismos anaeróbicos y aeróbicos en el ejercicio. Tu capacidad para trabajar y vivir dependen de tu metabolismo, o para ser más exactos, la capacidad de las células para convertir las proteínas, los carbohidratos y las grasas en energía. Existen dos formas en las cuales tu cuerpo realiza el metabolismo, el aeróbico y el anaeróbico, los cuales juegan un papel importante a la hora de hacer ejercicio. El metabolismo aeróbico, o también conocido como el metabolismo oxidativo, se refiere al proceso químico en el que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos, los azúcares. El proceso metabólico utilizado por las células para producir energía a partir de nutrientes en ausencia de oxígeno es denominado metabolismo aeróbico. Pero, ¿qué papel juegan estos procesos metabólicos en los ejercicios? La contracción muscular requiere grandes cantidades de energía. La mayor parte de la energía se utiliza para que los filamentos de actina y miosina se deslicen unos sobre los otros. La energía que impulsa la concentración muscular proviene del ATP. Se estima que el músculo esquelético humano promedio tiene suficiente ATP disponible para impulsar una explosión de contracción vigorosa durante 2 a 5 segundos. Incluso, conforme se hidroliza el ATP, es importante que se produzca ATP adicional. Las células musculares contienen una reserva de fosfato de creatina, CRP, uno de los compuestos con mayor potencial de transferencia de fosfatos que el ATP, por lo que puede usarse para generar ATP en la siguiente reacción. Como las células musculares tienen un suministro limitado de ATP y fosfato de creatina, se infiere que la actividad muscular intensa o sostenida requiere la formación de mayores cantidades de ATP que deben obtenerse por metabolismos aeróbicos u oxidativos. Los músculos esqueléticos humanos están formados de dos tipos generales de fibras: las fibras de sacudida rápida y las fibras de sacudida lenta. Las fibras rápidas se ven casi carentes de mitocondrias, lo cual indica que estas células son incapaces de producir mucho ATP mediante la respiración aeróbica. Por otro lado, las fibras lentas contienen grandes cantidades de mitocondrias. Estos dos tipos de fibras de músculos esqueléticos son adecuados para distintos tipos de actividades. Por ejemplo, el levantamiento de pesas o las carreras cortas que llegan a igual número de segundos, y rápidas que dependen sobre todo de las fibras capaces de generar más fuerza que las lentas. Las fibras rápidas producen casi todo su ATP en forma anaeróbica mediante la glucólisis. Los problemas para producir ATP por glucólisis son el uso rápido de la glucosa disponible en la fibra, almacenada en forma de glucógeno, y la producción de un producto final indeseable, el ácido láctico. La glucosa producida por el hígado se libera en la sangre, de donde puede regresar a los músculos activos para mantener la intensidad de la glucólisis. Sin embargo, la formación de ácido láctico se acompaña de un descenso del pH dentro del tejido muscular, lo cual causa dolor y los calambres que acompañan al ejercicio vigoroso. Es probable que el aumento de la acidez junto con el agotamiento de las reservas de glucógeno explique la sensación de fatiga muscular que acompaña a los ejercicios anaeróbicos. Como su nombre indica, el ejercicio aeróbico está diseñado para permitir que los músculos mantengan la actividad aeróbica, es decir, que prosigan la producción de ATP mediante la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa. Los ejercicios aeróbicos dependen en buena medida de la concentración de las fibras musculares lentas, aunque estas fibras generan una fuerza menor,
pueden continuar su función mediante periodos prolongados por la continuidad de la producción aeróbica de ATP sin producir ácido láctico. ATP. La adenosina trifosfato, también llamada adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina, es una molécula utilizada por todos los organismos vivos para proporcionar energía en las reacciones químicas. Fue descubierto en 1929 por Carl Luhmann y en 1941 Fritz Albert Lehmann propuso al ATP como principal molécula de transferencia de energía en la célula. Este se produce durante la fotorrespiración y la respiración celular. El ATP es un nucleósido trifosfato derivado de la adenina. A pH fisiológico tiene una carga negativa en cada grupo fosfato. Su fórmula molecular es carbono 10, hidrógeno 16, nitrógeno 5, oxígeno 13 y fósforo 3. Si en lugar de 3 tiene 2 fosfatos, es adenosindifosfato, y si tiene 1, es adenosin monofosfato. Es altamente soluble en agua y muy estable en soluciones de pH entre 6.8 y 7.4, pero se hidroliza rápidamente a pH extremo. Por consiguiente, se almacena mejor como una sal anhidrida. Si el ATP y el ADP se encuentran en equilibrio químico, casi todos los ATP se convertirán en ADP. Está formado por la unión de una base hidrogenada, un azúcar y ácido fosfórico. Funciones del ATP. 1. Fuente de energía. El ATP es la principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares. Esto incluye la síntesis de macromoléculas como el ADN, el ARN y las proteínas. También desempeña un papel fundamental en el transporte de macromoléculas a través de las membranas celulares, es decir, en la exocitosis y endocitosis. Debido a la presencia de enlaces ricos en energía, esta molécula se utiliza en los seres vivos para proporcionar la energía que se consumen en las reacciones químicas. La energía se almacena en los enlaces entre los grupos fosfato. En la síntesis del ARN, el ATP es uno de los 4 nucleótidos incorporados directamente en las moléculas por las enzimas ARN polimerasas. El ATP está involucrado en el mantenimiento de la estructura celular, facilitando el montaje y desmontaje de elementos del citoesqueleto. Además, es necesario para el acortamiento de los filamentos de actina y miosina necesarios para la contracción muscular. El ATP se encuentra en el citoplasma o nucleoplasma de la célula en todos los seres vivos. Como ya sabemos, la célula es la unidad estructural de la vida. Dentro de ella existe un conjunto de organelos que realizan diferentes funciones para el óptimo funcionamiento del cuerpo, entre ellos la mitocondria. Las mitocondrias son organelos grandes formados por una membrana externa muy porosa y una membrana interna muy impermeable, formada sobre todo por pliegues o crestas que contienen gran parte de los mecanismos necesarios para la respiración aeróbica. La mitocondria es el centro del metabolismo oxidativo en la célula y convierte los productos del catabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas en energía química almacenada en ATP. Tienen su propio ADN, que es crucial para la conversión de energía, diferente al ADN del núcleo que determina características físicas como color de ojos, pelo y complexión. El ADN mitocondrial no, pero ambos deben estar saludables para que la mitocondria funcione correctamente. De lo contrario, la célula se puede quedar sin energía, causando un fallo. La mayoría de las mutaciones vinculadas con enfermedades mitocondriales se ha arrastrado hasta mutaciones en el ADN mitocondrial. La mayor parte de estas enfermedades se caracteriza por degeneración de los tejidos muscular o cerebral, ya que los dos utilizan cantidades enormes de ATP. La gravedad de estos padecimientos varía desde trastornos leves, caracterizados por intolerancia al ejercicio o espermatozoides inmóviles, hasta enfermedades que causan la muerte durante la lactancia, convulsiones, ceguera, sordera y episodios parecidos a un accidente vascular cerebral, incluso la muerte. Más del 95% de los polipéptidos de la cadena respiratoria es codificado por genes que residen en el núcleo. Sin embargo, la mayoría de las mutaciones vinculadas con enfermedades mitocondriales se ha arrastrado hasta mutaciones en el ADN mitocondrial.
Los trastornos más graves casi siempre son causados por mutaciones que afectan genes que codifican ARN de transferencia mitocondriales, los cuales son necesarios para la síntesis de los 13 polipéptidos producidos en las mitocondrias humanas. El síndrome de Leigh es común en la infancia y se origina por un trastorno nuclear o mitocondrial genéticamente determinado que produce un déficit del complejo piruvato deshidrogenasa y de los complejos 1 al 4 de la cadena respiratoria mitocondrial. Afecta a diversos órganos y se caracteriza por crisis convulsivas, retraso psicomotor, hipotonía y temblores. Las mitocondrias presentes en las células de un embrión humano provienen de manera exclusiva de las mitocondrias que estaban en el óvulo al momento de la concepción, sin contribución alguna del espermatozoide que lo fecundó. Por consiguiente, los trastornos mitocondriales se heredan por parte de la madre. El nivel de ADN mitocondrial mutante varía de un órgano a otro en la misma persona y los síntomas suelen aparecer solo cuando en un tejido particular predominan las mitocondrias con la información genética defectuosa. A causa de esta variabilidad, los miembros de una familia portadora de la misma mutación en el ADN mitocondrial pueden tener síntomas muy diferentes. Además, es posible que las mitocondrias de una célula contengan una mezcla de ADN mitocondrial normal y mutante, un trastorno conocido como heteroplasmia. Por su proximidad con los proteos transportadores de electrones, se cree que el ADN mitocondrial se somete a un nivel de ataque mucho mayor que el ADN nuclear. Además, el ADN nuclear tiene sistemas de reparación que lo mantienen mejor protegido. Por esto, el ADN mitocondrial tiene una tasa de mutación 10 veces mayor que el ADN nuclear. Es muy probable que se acumulen mutaciones mitocondriales en las células que permanecen mucho tiempo en el cuerpo, como las de los tejidos nervioso y muscular. Se cree que los cambios degenerativos en la función mitocondrial contribuyen al desarrollo de varias enfermedades neurológicas frecuentes que inician en el adulto, en particular la enfermedad de Parkinson. Los peroxisomas son organelos multifuncionales que contienen más de 50 enzimas que participan en diversas actividades metabólicas, como la oxidación de ácidos grasos de cadena larga y la síntesis de algunos lípidos. Se les llama así por ser el sitio donde se sintetiza y degrada el peróxido de hidrógeno. El síndrome de Zellweger es una rara anomalía hereditaria reconocible por diversas alteraciones neurológicas, visuales y hepáticas que causan la muerte en la lactancia temprana. En esta enfermedad, las enzimas peroxisómicas permanecen en el citosol, donde son incapaces de realizar sus funciones normales. El trastorno puede deberse a mutaciones en 12 genes distintos, todos los cuales codifican proteínas que participan en la captación de enzimas peroxisómicas del citosol. Una de las anomalías que se caracteriza por la ausencia de una sola enzima peroxisómica es la adrenoleucodistrofia, que se manifiesta casi siempre en la parte media de la infancia, cuando aparecen los síntomas de insuficiencia suprarrenal y disfunción neurológica. La enfermedad se debe a un defecto de una proteína de membrana que transporta ácidos grasos de cadena muy larga a los peroxisomas donde se metabolizan. En ausencia de esta proteína, dichos ácidos grasos se acumulan en el cerebro y destruyen las vainas de mielina que aíslan a las células nerviosas.